Hola, bienvenidos a todos los que están en diferentes partes y lugares de este mundo, viendo por primera vez este rostro, viendo por primera vez estas imágenes y con el deseo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y como leyeron al principio, allí dice, con reverencia y mansedumbre, las razones de nuestra fe. Poder compartir a través de estos pequeños mensajes, reflexiones acerca de todo lo que estamos viendo últimamente a través de las redes sociales, a través de los TikTok, a través de videos cortos, donde diferentes personas argumentan, presentan sus argumentos acerca de diferentes puntos de vista relacionados con la fe cristiana y también acerca de los eventos que ocurren a diario, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar del calentamiento del planeta, el cambio climático, vamos a hablar acerca de muchas cuestiones que tienen que ver inclusive hasta con cuestiones políticas y diferentes acontecimientos. Pero también vamos a dar respuesta con la palabra de Dios, por supuesto, como dice el enunciado, con reverencia y mansedumbre, acerca de diferentes temas de debate, y entre ellos inclusive algunos que no se deberían, ni siquiera deberíamos entrar en debate. Entonces yo los invito a todos ustedes a compartir estos minutos de reflexión y de estudio de la palabra de Dios, no sin antes, por supuesto, como debe hacerse siempre, debemos orar antes de abrir las Sagradas Escrituras y para así entonces podernos encontrar con la verdad. Así que yo los invito a todos ustedes, no solamente a oír el video y si les gusta, por supuesto, si les gusta el contenido, bueno, poner ahí me gusta y suscribirse y hacer que este contenido pueda alcanzar a muchas personas y que los pueda también ayudar a dar respuesta o quizás a encaminar el estudio de la palabra de Dios para entonces hacer un así escrito está, o un así dice Jehová, partiendo desde el conocimiento de uno mismo. No porque me dijeron, no porque escuché. Fundamentalmente porque a medida que el tiempo se acorta, como dicen las Sagradas Escrituras, se nos va a inquirir, se nos va a preguntar, se nos va a demandar razones de nuestra fe. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo que seríamos incluso llevados ante los magistrados. Es decir, muchos de nosotros tendremos que dar respuesta por nosotros mismos acerca de las razones de nuestra fe. Así que vamos a comenzar y luego vamos a ir al tema que hemos escogido para hoy para poder compartirlo con todos ustedes. Vamos a orar, vamos a comenzar así entonces en nuestro estudio de la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes al abrir tu santa palabra. Te agradecemos porque hasta hoy podemos gozar de esta libertad, de poder acceder a los escritos bíblicos y a través de esta consagración que hacemos, podemos obtener las promesas que tú nos has hecho de darnos capacidad de poder comprender y entender tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró las mismas Sagradas Escrituras, también, Señor, conforme a tu promesa, pueda ayudarnos a comprender y entender aquellas cosas que tú nos has revelado a través de ellas. Imploramos que tu presencia nos acompañe, que bendigas a cada uno de aquellos que verán estos videos, quizás en la noche, quizás en algún lugar solitario, quizás en un momento difícil de su vida. Y te ruego, Señor, para que pueda llegar a aquella persona que realmente lo necesita y a aquellos que buscan de todo corazón hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, y pedimos tu bendición
que tú bendigas también este segmento para que pueda crecer con el fin de que, como está escrito en tu palabra, Señor, que así como la lluvia desciende a la tierra y permite que ella pueda producir los frutos de grandes árboles, de grandes plantas, Señor, así también tu palabra pueda producir los frutos necesarios en cada una de nuestras vidas. Te damos las gracias, pedimos tu bendición y tu compañía, porque lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, no sin antes ver este video que va a ser nuestra base del tema que vamos a tratar hoy. Así que vamos a mirarlo con atención. Católico, o te decías católico y te fuiste de la iglesia católica engañado, pues te quiero decir 4 cosas sobre la Biblia que no te lo va a decir ni quiere que lo sepas ningún ex católico resentido que se fue de la iglesia y que hoy ya se dice pastor y tiene su iglesia, ni cualquier pastor de cualquier iglesia evangélica o protestante o secta, porque si no se les caen sus changarros. Ahí va. ¿Quién reunió los libros del Nuevo Testamento? ¿Quién dijo que eran 27? ¿Quién dijo que eran palabra de Dios? ¿Y quién los puso aquí en la Biblia? La Iglesia Católica, en el año 393 y en el año 397, en el Concilio de Hipona y el Concilio de Cartago en África. ¿Quién hizo la primera traducción de la Biblia en todo el mundo? San Jerónimo, un sacerdote católico. ¿Quién hacía las copias a mano de toda la Biblia por más de 1000 años? Monjes católicos. No había imprentas hasta el siglo XV. ¿Quién dividió en capítulos y versículos la Biblia? Un cardenal católico, Stephen Langdon. Ríndanse, los tenemos rodeados. Antes que nada, tenemos que tener en claro algo muy pero muy importante. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo número 3 y 4, dice que el profeta Juan vio una señal donde veía que un dragón escarlata, con otras características, decía entre ellos que arrastraba con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿Y qué significa esta visión? Bueno, versículos un poquito más adelante en Apocalipsis 12:9 dice quién es el dragón. Y dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Y dice que arrastraba con él a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que arrastraba con la cola? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que la Biblia es su propio intérprete. De hecho, por eso es que cuando dice quién es el dragón, ¿cómo lo averiguamos? Con la propia Biblia. Lo que dice Apocalipsis 12, 3 y 4 lo vemos en Apocalipsis 12, 9. Ahora también en Apocalipsis 1, 20 nos dice quiénes son los ángeles, ¿no? Quiénes son las estrellas, perdón. ¿Qué son los ángeles? Ahora dice que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo con su cola. ¿Y eso qué significa que los arrastró con su cola? Bueno, Isaías capítulo 9, verso 15, dice así, en la segunda parte del versículo dice, el profeta que enseña mentiras es la cola. Es decir, ¿cuál fue el método que utilizó Satanás para engañar a estos seres celestiales cuya mente, cuya capacidad, sabiduría, estaba muy pero muy encima de la humana? Ahora, sin embargo, dice que él se las ingenió para engañarlos. Lo cual significa que muchas veces, y siempre pongo como ejemplo el tema de los billetes, hay falsificaciones de billetes que son realmente una obra de arte. Hay veces en las que hay que ser muy minucioso para darse cuenta de la diferencia que hay entre un billete legal y un billete falso. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos estudiar la palabra por nosotros mismos, para poder entonces decir, escrito está, o así dice Jehová. Entonces, cuando nos encontramos hoy en día, donde las redes sociales están
constantemente en nuestro poder, en nuestras manos, con este tipo de mensajes, vamos a ver que hay una gran cantidad, y de hecho muchos de esos videos van a ser parte de los temas que vamos a tocar. Entonces, ¿cómo poder estar preparados? Bueno, nosotros tenemos que hacer de las Sagradas Escrituras nuestro libro de cabecera y nuestra herramienta para poder conocer las doctrinas, conocer la verdad, y de esta manera poder estar preparados para presentar con reverencia y mansedumbre las razones de nuestra fe. Entonces, para contestar lo que acabamos de ver, primero, ¿de a quién le pertenecen las Sagradas Escrituras? ¿De quiénes son? ¿De quién es la palabra de Dios? ¿De quién es? Bueno, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron y son inspiradas por Dios. Es más, hasta el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, Pedro dice en el capítulo 1 y el versículo 20, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, toda la Escritura es inspirada por Dios, y los hombres que escribieron las Escrituras lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, también el apóstol Pedro dice en su primera carta lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? El Espíritu Santo que los inspiraba, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. La Sagrada Escritura está inspirada por Dios, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera fue traída la Escritura hacia nosotros? Con la intención de llegarnos a nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales aleran mirar los ángeles. Es decir, la intención divina era hacernos llegar las Sagradas Escrituras a nosotros. Ahora, ¿cómo es que hizo esto el Señor? Veamos lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el Señor hace lo que quiere y lo anuncia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Miren lo que dice Isaías 55. Isaías 55, los versos 10 y 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Es decir, la palabra de Dios sale de su boca. Entonces, de cómo Dios hace que nos llegue a nosotros su palabra. Lo hace, ¿sí?, de su propia voluntad, lo hace salir de su boca, y lo hace como la lluvia hace y la nieve descienden a la tierra, y no vuelven allá. Y entonces dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, la palabra de Dios nos llega a nosotros por voluntad de ¿quién? ¿Por voluntad humana? ¿Por los hombres que reunieron el canon bíblico?
por quienes se tomaron el trabajo de dividir en capítulos, quienes juntaron todos los libros de la Biblia, ¿ellos por voluntad de ellos? ¿Fueron ellos? No. La palabra de Dios misma nos está diciendo que es por voluntad de Dios. Entonces, estas personas, ¿cuál es la idea de tener que debatir este tema? Dios quiso que las Sagradas Escrituras nos llegaran a nosotros, y lo hizo por su propia voluntad. Independientemente de quién fuera que reunió los libros, los tradujo, cuando la voluntad de Dios es soberana. Ahora, quisiera contarles una historia. Una vez, una mujer que era muy devota, cristiana, estaba pasando por un momento económico realmente muy difícil. Y su ventana, la ventana de su habitación, daba a la calle. Y tenía un vecino que era ateo. Entonces esta mujer oraba todos los días pidiéndole a Dios por alimento, pidiéndole porque sufría gran escasez. Así que ella oraba y su vecino muchas veces la escuchaba. Así que un día su vecino decidió darle una lección. Entonces este vecino todos los días hacía una compra de almacén y lo dejaba en la puerta de la casa de su vecina. A lo que, lógicamente, su vecina, cuando abría la puerta y se encontraba con la mercadería, no hacía más que alabar a Dios. Hasta que un día el vecino, cansado de escucharla, se acercó hasta la casa, dejó los alimentos allí y esperó que saliera su vecina. Y cuando ésta salió, se encontró allí con los alimentos y también a su vecino, el cual le dijo: era hora, señora, que se diera cuenta que Dios no hizo nada por usted. Yo estuve trayéndole estos alimentos todos los días. A lo que la mujer, por un momento, guardó silencio y le dijo lo siguiente: cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Así que, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios llega a nuestras manos, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Independientemente quiénes hayan sido los que recopilaron, los que tradujeron, los que dividieron, las Sagradas Escrituras llegan a nuestras manos porque la voluntad de Dios así lo quiso. Bien, los espero para otro tema importante, también tomado de las redes sociales, con otros puntos también muy interesantes. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y seguimos, y espero que me sigas en estos videos. Acordate de poner me gusta y suscribirte para que el mensaje pueda llegar a muchos más. Que Dios te bendiga.